Bueno, hoy, sabe usted, tenemos en el foro, en los últimos días, el gobierno ha intervenido las aduanas, sobre todo por un problema que se dio de semanas, meses, y se ha dado casi por años, sobre todo en Puerto Cortés, en la empresa nacional portuaria. Pero esta empresa ha venido cambiando en los últimos tiempos, se habla de esos cambios que tiene la empresa nacional portuaria, hay quejas, no obstante, todavía de algunos importadores, pero ese tema hablaremos también. Está con nosotros justamente el señor gerente de la empresa nacional portuaria, con nosotros está Leo Castellón, también se encuentra con nosotros el señor Pedro Barquero, que es director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, y también David Núñez, que es presidente de la SAP. La SAP es la Superintendencia de Concesiones o Superintendencia de las alianzas, las famosas alianzas público-privadas, que alguna gente pues las cuestiona, pero que no obstante han generado una cantidad de proyectos en nuestro país. Armando, mi nombre es David Ignacio Williams. Ah, David Ignacio Williams. Sí. Ah, que me dieron otro Sí. nombre acá. Okay. Buenos días, señor gerente. Buenos días, don Armando. Buenos días a todo el público que nos sintoniza esta mañana. Pues estamos acá para poder informar a la población de ciertos cambios, como usted lo mencionaba, de situaciones que se han dado en la portuaria a través de estos tiempos y de la mano de la Superintendencia de Alianzas Público-Privadas, y pues aquí con don Pedro Barquero también de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés podemos hacer este debate y poder dar a conocer los proyectos y todas las acciones que están tomando en los diferentes puertos del país, no solamente en Puerto Cortés, sino que en San Lorenzo, en Castilla, y todo lo que está sucediendo en el entorno en vías a convertir Honduras en el eje logístico de la región. Eje logístico de la región, perfecto. Don Pedro Barquero, buenos días. Sí, buenos días. Para nosotros como sector privado es importante que trabajemos en la competitividad del país. Y todos estos cambios que estamos haciendo y que estamos trabajando en conjunto, la empresa privada con el gobierno de la República, nos van ayudando precisamente para lograr ese objetivo. Y es importante que hoy podamos compartir con todo el pueblo hondureño y la teleaudiencia cuáles son esos planes, qué es lo que ha pasado, qué está pasando y qué es lo que viene a futuro. Va a ser un gusto compartir contigo. Gracias. Perfecto. Señor Williams. Está, Armando. Bien, pues nosotros estamos desde el momento que Coalianza nace la Superintendencia de Concesiones, ¿verdad?, que es a través de las alianzas público-privadas. Estamos regulando los contratos de los puertos, de los aeropuertos, de los correos logísticos, de la empresa de energía eléctrica también, otras carreteras que están concesionadas a través de un sistema de transferencias de pago a través de INSEP, y estamos pues para atender cualquier necesidad que tenga nuestros clientes, porque lo que estamos regulando son los contratos y los niveles de servicio para poder eficientar los puertos de Honduras. A propósito, solo una consulta con este tema de el progreso, ¿cómo quedó al fin ahí el cobro del peaje que ha habido? Con el progreso, Armando, estamos trabajando con la Cámara de Comercio, hemos hecho un proceso de enorme socialización con el ministro Ordóñez para poder establecer ya el concepto del peaje, de los beneficios que trae este peaje para poder tener carreteras de 4 carriles desde La Barca hasta Tela, ¿verdad? Yo creo que hoy la población del progreso, que es la que se opone al tema, no tiene todavía la perspectiva de lo que va a tener una autopista de primer nivel. Sin embargo, estamos trabajando en una reestructuración de algunas tarifas preferenciales para los residentes del progreso y alguna gente que son clientes frecuentes que viven muy cerquita de las comunidades, ¿verdad?, y en que el uso de la vía es muy corta. Estamos trabajando con Banco Mundial, con el JP Morgan, con la concesionaria, con INSEP, para poder determinar finalmente, ¿verdad?, los cobros finales que va a tener este proceso del peaje en las casetas de progreso, ¿verdad? Sin embargo, la concesionaria... ¿De La Barca Progreso están trabajando ya? De La Barca al progreso y del progreso a Tela, la carretera está completa, está terminada, no hay baches en toda la carretera. Se está construyendo un puente de Santa Rita con 4 carriles, ¿verdad?, no 2 carriles, son 4 carriles el puente de Santa Rita, que lleva 10 años desde que lo botó la tormenta, creo 12, o el terremoto que existió. Terremoto, correcto. Entonces, ese puente, existe un puente Bailey nada más, que lleva más de 10 años. Hoy ya están saliendo las pilastras y se están fundiendo, como le digo, 4 carriles que van a pegar desde La Barca hasta Tela, ¿verdad? Yo creo que va a ser una autopista impresionante una vez que esté terminada. Ahora, la queja de la gente que vive en Progreso, que trabaja en San Pedro Sula o viceversa. Tiene lógica. Dicen que para ellos es demasiado cobro
por un trayecto tan corto y además que ya está hecho. Sí, esto obedece a un modelo financiero, no obedece que parte de la carretera, el tráfico de la barca Tel es muy bajo, el tráfico que compensa esta carretera es del Progreso San Pedro Sula. Sin embargo, cuando revisamos, las carreteras no solo se deben a un modelo financiero, sino que se deben realmente a un modelo sociopolítico. O sea, hay que ver la parte social de la gente. Hay 3.500 vehículos que viven en el Progreso, o personas que viven en el Progreso y van a trabajar a San Pedro Sula todos los días. Entonces se le está creando una tarifa especial a esta gente para que pueda transitar libremente una carretera, pero va a tener una autopista segura, una autopista iluminada, una autopista con seguridad vial, con ambulancias, rescate médico, rescates mecánicos y todo lo que pues conlleva una seguridad vial, ¿no? Pero sí, entonces habrá tarifa preferencial para los que viven en el Progreso y trabajan en San Pedro y viceversa. Se está haciendo un censo especial, Armando, tanto para los buses, estudiantes y para los residentes de Progreso y viceversa, ¿verdad? Perfecto. Bueno, vamos a una pausa comercial y luego regresamos y entramos luego con este tema justamente de la empresa nacional portuaria. ¿Qué tan cierto es que ha mejorado, que ha cambiado, que se va a convertir en el principal puerto de nuevo en Centroamérica, Puerto Cortés, como ya lo fue durante un tiempo, pero que lo fuimos perdiendo, desgraciadamente, al igual que fuimos en una época el granero de Centroamérica, al igual que en una época tuvimos las mejores carreteras en Centroamérica y desafortunadamente, por los malos gobiernos, por los malos administradores que hemos tenido, lo fuimos perdiendo. Hasta aquí este primer segmento de su foro Canal 10, regresamos en unos momentos. Regresamos con Armando Villanueva y sus invitados. Foro Canal 10, la actualidad hondureña al día. Por Seguros Atlántida, hacemos más por usted. Continuamos, Teleopinión. Hace bien el Partido Liberal en oponerse a la inscripción de la candidatura reeleccionista de Juan Orlando Hernández. Marque la A para el sí, la B para el no. Estamos en directo, estamos en vivo aquí en su foro Canal 10 esta mañana. Esto porque ayer el presidente del Central Ejecutivo, Mauricio Villeda, llegó al Tribunal Supremo Electoral a impugnar la elección, o más que todo la inscripción de Juan Orlando Hernández como candidato del Partido Nacional de Honduras. 92% dicen que hace bien el Partido Liberal, un 7% dicen que no. Bueno, continuamos esta mañana con nosotros el gerente general de la Empresa Nacional Portuaria, el ingeniero Leo Castellón, acompañado de David Ignacio Williams. Él es el presidente de la SAP, la Superintendencia de las Alianzas Público-Privadas o Superintendencia de Concesiones, que tiene que ver con todo este tema de los peajes, construcción de carreteras y evidentemente la concesión a una empresa multinacional de la misma Empresa Nacional Portuaria. Y Pedro Barquero, que es el director ejecutivo de la Cámara del Comercio e Industrias de San Pedro Sula, o de Cortés, cuyo presidente en el caso de San Pedro Sula, bueno, en el caso de la Cámara de Comercio es el señor Jorge Farac. Bueno, señor gerente, el ingeniero Castellón, ¿qué tan ciertos son esos cambios que han habido, que se han venido dando? Hay quejas, por ejemplo, de algunos usuarios de la Empresa Nacional Portuaria, de los altos cobros, por ejemplo, que hacen. Don Armando, hay que entender algo. La Empresa Nacional Portuaria es una empresa del Estado, que se agencia sus ingresos a través de servicios que presta a los buques y a los servicios a la carga. Y aquí es bien importante aclarar que en este proceso de los puertos existen un montón de actores en la cadena logística. Desde el momento en que la carga sale de su origen, en otro país o en algún lugar de la región, hasta el momento que llega a la bodega del importador, o sea, del usuario, de quien lo va a comercializar o a quien está importando la mercadería, pasa por una serie de procesos donde hay un montón de actores involucrados en esa cadena logística. Están los navieros, están los agentes aduaneros, están los agentes navieros, está la portuaria, por supuesto, están las aduanas, los concesionarios, en este caso en Puerto Cortés, y finalmente el transportista que llega la carga al destino final. Para que la carga fluya a través de los puertos y pueda haber todo este movimiento logístico de manera
que no se interrumpa, todos esos actores de esa cadena logística tienen que estar totalmente alineados. Desde el momento que sale la carga hasta que llega, toda esta gente que está involucrada en este proceso debe estar debidamente alineada, y es ahí donde han habido en el pasado y recientemente algunos desalineamientos, podríamos decir, que ha generado que la carga se acumule en algunos de estos puertos. Recordemos que la empresa nacional portuaria tiene 3 puertos en el país. Puerto Cortés es el puerto más grande, donde el 85% de la carga que entra y sale del país lo hace a través de Puerto Cortés, y tiene los otros puertos en el Pacífico, está San Lorenzo, y también en el litoral atlántico tenemos Castilla. En Puerto Cortés hay 3 terminales. Una terminal de contenedores, una terminal de graneles, y dicho sea de paso, usted mencionaba el tema del granero de Centroamérica y cómo se aproxima la competitividad a poder ser de los mejores nuevamente en la región, y de eso vamos a hablar posteriormente, pero hay una terminal especializada de graneles en Puerto Cortés y hay una terminal especializada de líquidos también en Puerto Cortés. O sea que en Puerto Cortés tenemos 3 terminales diferentes donde ingresa y sale la mayor parte de carga del país, llámese carga en contenedores, carga a graneles sólidos o carga a graneles líquidos. Y luego en San Lorenzo y en Castilla los puertos son multimodales, o sea que todas estas actividades suceden en un solo muelle porque la carga es con menos volumen. Así que en Puerto Cortés se han concesionado 2 de las terminales, que fueron proyectos estructurados por Coalianza. Se concesionó a la operadora portuaria centroamericana en su momento, a través de un proceso de licitación, la terminal de contenedores, que es regida por un contrato de concesión que lo supervisa la SAP. Ese contrato de concesión obliga al puerto a crecer. En ese contrato de concesión aparece... ¿A partir de cuándo está ese contrato? Ese contrato entró en vigencia hace 3 años. OPC tiene 3 años de estar en el puerto, en la terminal de contenedores de Puerto Cortés. Lo mismo que Grupo Logra, que es quien opera la terminal de graneles. Tienen aproximadamente 2 años y medio, más adelante vamos a hablar de las inversiones y de qué es lo que han hecho. Y la terminal de líquidos en Puerto Cortés está a cargo todavía de la empresa nacional portuaria, donde estamos por empezar la construcción de un nuevo muelle de líquidos. Y antes de que tomaran posesión estas empresas, ¿de cuánto eran los ingresos en Cortés y de cuántos son ahora? Cuando hablamos de ingresos, tenemos que separar entre ingresos tributarios, que es lo que recauda el fisco por la importación de la mercadería y por todos los trámites que tienen que ver con aduanas, y está lo que cobra la portuaria por los servicios a los buques y a la carga. Los datos recientes que tenemos, cuando yo ingresé a la empresa nacional portuaria, estaba en 25 millones de pérdida. Eso era el cierre del 2014. Al cierre del 2016 tenemos una utilidad de 436 millones. Y esto en otras palabras, usted recibió el puerto con 25 millones de pérdidas. Recibimos los puertos, todos los puertos de la empresa nacional portuaria con 25 millones de pérdida al cierre del 2014. Yo entré en el 2015, en enero del 2015. Y de ese tiempo para acá, por supuesto que ya venía un proceso encaminado, ya venía el proceso, ya la concesión había tomado posesión en Puerto Cortés y venían diferentes procesos encaminados, y nosotros complementamos esos procesos, hicimos una reestructuración en la portuaria. Ahora la portuaria tiene un gobierno corporativo. Se redujo en gran medida el aparato administrativo a una medida de gobierno corporativo. ¿Cuántos empleados habían cuando llegó usted y cuántos empleados hay ahora? Habían 1.600 empleados aproximadamente. En este momento hay 870 empleados. En su mayoría están en Puerto Cortés. No son muchos todavía. A los movimientos. Recordemos también la seguridad del puerto. La seguridad nacional de puerto corresponde a la empresa nacional portuaria. Y en el aparato que corresponde a la seguridad del puerto hay 350 personas, porque el puerto se le brinda seguridad 24 horas, 365 días al año. Entonces hay 3 turnos, hay diferentes accesos a los puertos, sobre todo en Puerto Cortés, y parte de este personal lo constituye la UPP, que es la Unidad de Protección Portuaria, que son aproximadamente 350 elementos. Y este ha sido el resultado. Ha habido un ordenamiento en la portuaria, han habido transparencia en los procesos, se han modificado procesos, y resultado también del ingreso de la concesión, porque recuerde que nosotros somos
los cedentes de los activos de la portuaria. ¿Por qué se dio este problema en este momento de la falta de desaduanaje, la lentitud en todo este proceso que al final obligó al actual gobierno, al presidente Hernández, a intervenir las aduanas? En el proceso que yo le menciono, en todos estos actores en la cadena logística, y aquí es bien importante unas cifras, del 85% de la carga que le mencionaba, que pasa por Puerto Cortés, 50% aproximadamente viene en importación, 50% sale en exportación. En Puerto Cortés se mueven aproximadamente 350.000 contenedores al año. Si separamos eso entre la importación y la exportación, aproximadamente 175.000 contenedores entran en importación. De esos 175.000 contenedores, aproximadamente el 15% viene con destino final o a ser nacionalizados en Honduras. El resto de contenedores va con tránsito al resto de la región o viene a maquilas, que viene a zonas libres. Entonces, el atraso había sido en ese porcentaje de contenedores, que vienen siendo aproximadamente 17.000 contenedores al año, era donde había el atraso que se daba principalmente por tramitología, por documentación, porque tal vez el importador no tenía la documentación como debería ser, a criterio del aforador faltaba documentación, y en ese transición de documentos de un lado a otro era que había un atraso. En promedio, un contenedor que viene en importación a nacionalizarse en Honduras tardaba 12 días. Lo correcto era 2 o 3 días, como lo hacen los otros contenedores que van en exportación o que vienen a maquila. Un contenedor que va en exportación tarda 2.8 días en salir. ¿Y por qué la comisión que nombraron ya se logró deshacer todo ese proceso y lo agilizó? Existen canales de selectividad, existen criterios, existen otra serie de factores que tienen que ver con documentación, donde la selectividad de que trae el contenedor puede indicar, hay una selectividad de semáforo que se le llama canal rojo, canal amarillo, canal verde, y donde el canal rojo significa que tiene que inspeccionarse. Esto lo podemos ampliar más. Yo creo que don Pedro aquí nos puede ampliar un poco más referente a cómo han sentido ellos que se ha agilizado la aduana en este momento, pero de lo que vemos, y es importante, don Armando, que la portuaria no es la aduana y la aduana no es la portuaria. O sea, nosotros somos una compañía logística que por supuesto estamos en esa cadena que yo le mencionaba, pero son las aduanas las encargadas de nacionalizar la carga. Y pues nosotros somos parte de esa cadena logística. Correcto. Pedro Barquero, eso oíamos. En Cortés, bueno, y en Honduras, ¿cómo van este proceso los empresarios, los comerciantes? Si ha agilizado, ¿ha tenido éxito todo este proceso de entregarle el puerto a una compañía o a varias compañías privadas? ¿O los resultados son frustrantes? Bueno, mira, el proceso ha sido doloroso realmente. Venimos de más o menos 2-3 años de estar en este proceso tratando de adaptar todos los diferentes componentes de la cadena logística, que son muchos. Tenemos el importador, tenemos el exportador, el naviero, el aduanero, aduanas, la empresa nacional portuaria, y realmente que ha sido difícil coordinar todas las actividades y todos los procesos para hacer que esto funcione bien. En esta última semana hemos visto un cambio realmente considerable en la mejora de la eficiencia del puerto, que es al final de cuentas lo que todos queremos, que es lo que necesitamos, básicamente 2 cosas: que tome menos tiempo meter y sacar la mercadería y que sea más barato. En el pasado reciente estábamos teniendo muchos atrasos, algunas veces por falta de documentación, muchas veces por algunas arbitrariedades de algunos jugadores dentro de la cadena logística, pero ahorita la comisión que ya tomó posesión de las aduanas a nivel nacional están revisando todos los procesos. La primera medida que tomaron fue que más de 1.400 contenedores que ya había sido revisada la documentación y que estaban ahí en el puerto todavía sin salir, pasaron de canal rojo a canal verde. Y todos esos 1.400 contenedores salieron en términos de menos de una semana. Eso es definitivamente un gran logro. Pero más importante que eso todavía es que esto se logró sin descuidar los controles. Todo lo contrario, tenemos ahora la implementación de unos controles que están en proceso que van a ser inclusive mejor que los anteriores, porque son controles ya con tecnología, controles con métodos estadísticos de selectividad, etcétera, que es lo que nos va a garantizar de que podamos seguir teniendo controlado y mejorar los controles del contrabando, de las armas, de las drogas y de cualquier otro tipo de cosa indebida que estaba pasando en los puertos.
Entonces, nosotros estamos ahorita sintiendo la diferencia en esta última semana de cómo ha estado funcionando mejor toda la coordinación de todos los aspectos logísticos. En el pasado, por los días que se atrasaba esto, te tocaba pagar multas, y te doy un ejemplo. Al final las multas podían ir alrededor de unos 180, 200 dólares diarios por contenedor, porque te cobraba la persona que te lo guardaba el contenedor en el predio, te cobraba el dueño del contenedor, y así la cadenita te iban cobrando muchos actores por los atrasos. Entonces eso le costaba mucho al país, porque mucho de ese dinero es para compañías que no son hondureñas. Las compañías extranjeras que cobran estos servicios simple y sencillamente era dinero que estaba saliendo de Honduras. Ahora esto va a significar un ahorro no solo para el importador, sino que también para el consumidor final, porque los productos van a costar menos meterlos al país, y también obviamente le beneficia al país porque esta salida de dólares ya no se va a dar. Entonces, todos estos aspectos son los que nosotros vemos que nos están ayudando a mejorar la competitividad del país, y a pesar de que llevamos solo una semana con este nuevo esquema, pues lo vemos muy bien. Realmente que las personas están muy contentas, los comentarios han sido muy buenos, y esperamos que esto siga en un proceso de mejora continua. Porque, Armando, esto no se detiene, esto no es estático, esto tiene que ir mejorando constantemente. Usted puede ir a cualquier institución, a cualquier empresa de cualquier parte del mundo, y usted va a llegar y va a encontrar posibilidades de mejora, independientemente de que la empresa sea grande, sea mediana o sea pequeña. Por eso es que el negocio de consultorías es tan bueno. Entonces, igual ahorita, ¿qué fue lo que pasó? Habían mejoras, pero ahorita hay mucho más mejoras todavía, y eso es lo que nosotros le estamos apostando para poder ser realmente el centro logístico de la región. Y con respecto a eso, un dato interesante. La semana pasada tuvimos allá en San Pedro Sula y en Puerto Cortés la visita de unos empresarios guatemaltecos que ya están viendo el cambio en todo lo que es el sistema logístico del país, y están interesados en que su carga entre a través de Puerto Cortés para llevarla a Guatemala. Entonces, esas son las cosas que nos hacen ver que realmente los pasos que estamos dando van en la dirección correcta. Obviamente tenemos todavía que eficientar más, pero el nivel de comunicación entre la empresa privada y esta comisión ha sido espectacular. O sea, hemos estado hablando 60, 80 veces diarias por teléfono, hemos estado resolviendo problemas, hemos estado trabajando en conjunto y hemos estado aprovechando la ventana de oportunidad que se nos está dando. Necesitamos mejorar el tiempo. Pero sienten ustedes que ha sido positivo entonces la decisión, porque acá hay sectores que están en contra de todo este proceso de concesionamiento, no solamente de la portuaria, sino de otras empresas, incluidas también las carreteras. Bueno, yo te estoy hablando ahorita de la comisión que tomó posesión de aduanas. Si nos vamos a las concesiones, lo importante es que cuando ya se termine de asentar todo, que ya estén todos los procesos bien alineados, bien definidos, entonces ahí es donde realmente el país va a ver el beneficio. Como te menciono, el proceso no fue fácil. Primero había que separar lo que era graneles de contenedores. Esa separación se dio y no fue fácil. Después la instalación y la puesta en marcha de estas inversiones. Son inversiones de 600, 700 millones de dólares, no se pueden hacer de un día para otro. La construcción de un muelle, por ejemplo, en la terminal de graneles, tuvo muchos obstáculos, muchos retos, había una barcaza ahí abajo que no se podían poner los pilotes, en fin, hubieron una infinidad de situaciones que hicieron que se atrasara. ¿Qué era lo que te provocaban esos atrasos? Venían los buques con la carga de los graneleros y tenían que esperar en bahía porque no había espacio suficiente en el puerto de Graneles. Y eso te generaba para el importador un sobrecosto de entre 25,000 y 30,000 dólares diarios, que es lo que te cobra el barco por estar esperando en la bahía. ¿Qué es lo que pasó ahorita? Hace 3 meses se terminó la construcción del muelle 3B y ahora ya vemos muchísimo más fluidez. Ya las personas que son importadores de graneles ya están sintiendo la diferencia, y eso es lo importante. Perfecto. Y, perdón, don Armando, usted mencionaba que hay quejas, ¿no? O sea, la naturaleza humana es cuando estamos en nuestra zona de confort no nos gusta que nos hagan cambios. El puerto, en el momento que la concesión lo recibió, había un gran desorden. Había, inclusive los barcos tenían que esperar en bahía, como menciona Pedro, no solamente en graneles, sino que contenedores también. Y lo que se ha venido a hacer es un ordenamiento de todo el movimiento logístico que existe. Dentro del puerto se han puesto reglas claras, ya no hay prioridades por que alguien hacía una llamada para que atracara un barco. Ahora existen ventanas de atraque. Los buques que tienen rutas que ya sabemos que van a la costa este de Estados Unidos, que vienen a Honduras, funciona como un aeropuerto. Ya el buque sabe que va a entrar a determinada hora, va a cargar, va a descargar y va a salir a determinada hora. Ya no existe en bahía el atraso, la demora en los buques que traen contenedores. Entonces, todos estos procesos han tomado cierto tiempo, se ha ordenado el puerto, todo esto se va a transferir en una mayor eficiencia y eficacia que debería de convertirse en un puerto más atractivo. Las navieras, los buques, siempre están en la búsqueda de reducir sus costos, y cuando hay puertos que son más baratos, van generando más carga para
el país y para la región. Recordemos que Puerto Cortés, por la conectividad que está habiendo en este momento con las carreteras, tenemos el canal seco, todo esto va dentro de esa visión de convertir a Honduras en el eje logístico que hablábamos. Todo esto va alineado con eso. Los puertos van conectados por las carreteras. De Puerto Cortés al sur está el canal seco, de Puerto Cortés a Castilla está el canal turístico que está en este momento en construcción y que son obras que están pasando. Y de Castilla hacia el sur está el corredor agrícola pasando por San Esteban, que conecta Puerto Castilla con el sur. Entonces, cuando existe conectividad, cuando existen puertos con reglas claras, con costos competitivos en referencia al resto de la región, la carga va a ingresar por estos puertos y va a ser distribuida en la región y más allá de la región y, ¿por qué no?, entre un océano y otro. Entonces, sí, el proceso ha sido un poco incómodo para algunos de los usuarios, sin embargo, ahora tenemos también una terminal de graneles totalmente construida en su primera etapa, ahí no existía nada, ahora hay una terminal de graneles muy moderna, que sumada a las condiciones naturales de la bahía y la infraestructura que tiene el puerto en este momento, Puerto Cortés, van a traer a Puerto Cortés a un nivel competitivo que no va a ser alcanzado por los puertos de la región, por la combinación de las condiciones naturales y de la infraestructura que existe en el puerto. Por ejemplo, si hablamos de Puerto Barrios en el Atlántico, Puerto Barrios ya no puede crecer, ya alcanzó su capacidad máxima. En el caso de Puerto Cortés, en la terminal de contenedores, el contrato de concesión estipula el aumento de la carga, y aquí me voy a hacer un poco técnico. Un puerto se mide por una medida que se llama TEUs. Puerto Cortés tiene una capacidad de 650.000 TEUs. ¿Qué es un TEUs? Un TEU equivale a un contenedor de 20 pies. O sea que un contenedor de 40 pies son 2 TEUs. La mayor parte de contenedores que pasan por Puerto Cortés son de 40 pies. Entonces ahí es donde hacemos la relación a 350.000 contenedores. O sea, 650.000 TEUs equivalen a 350.000 contenedores entre 40 y 20 pies, en su mayoría de 40. Y el contrato de concesión contempla la expansión de la capacidad del puerto de 650.000 TEUs a 1.8 millones de TEUs. Triplicar la capacidad del puerto. Y eso ¿En se cuánto hace tiempo? En un periodo de 10 años. 10 años es lo que contempla el contrato de concesión, y todo esto, pues, por supuesto, se inició con el ordenamiento del puerto, con el equipamiento del puerto y con obras de infraestructura de los actuales muelles. Recordemos que hubo un terremoto en el 2009, los muelles habían quedado dañados y los primeros pasos que hicieron las concesiones fue reparar los muelles, restablecerlos, y ahora pasan a las siguientes etapas donde ya viene la expansión a crear o construir nuevos muelles para dar posibilidad a que más buques puedan atracar al mismo tiempo. En Graneles esa parte ya está concluida. Hay un muelle que se llama Muelle 3B, totalmente nuevo, que es lo que vino a descongestionar la bahía y lo que nos permite ahora, también en la terminal de Graneles, no tener demoras en la bahía. Perfecto. David Ignacio Williams, bueno, Sí. ha habido algunas críticas con relación a la superintendencia de concesiones, si cumple o no cumple con su cometido de estar vigilante de que todos estos procesos de concesión se cumplan. En el caso de la portuaria, decíamos de las carreteras, de los peajes y todo eso. En el caso de la portuaria, ¿se está cumpliendo todo este proceso? Bien, Armando, mire, nosotros tomamos posesión hace 3 años, ¿verdad? Le dimos vida a un puerto que, como dice el ingeniero Castellón, prácticamente no existía. Un puerto que se tomó, que se entregó a una concesionaria, deshecho. Un muelle número 3A, completamente deshecho, y el 3B, completamente nuevo. O sea, nosotros regulamos los contratos y verificamos las inversiones de estos contratos. O sea, le damos seguimiento a toda la concesión hasta ponerla en orden, ¿verdad? Hemos logrado que todos estos concesionarios de los puertos y también de las carreteras tengan orden. Hoy ve Puerto Cortés con Graneles han invertido más de $62 millones validados. Y como decía Pedro, la bahía bajó, la demora bajó de 8 días a 1.8 días. Y la meta es llevarlo a 0 demora, porque el contrato de los barcos tienen 2 días de gracia para que puedan estar en la bahía mientras pueda entrar a la tráquea. Pero también hay una cosa que es interesante, ¿no? Cuando se repartió la concesión o partieron las concesiones, un concesionario quedó con 800 metros de muelle y el otro solo quedó con 200, ¿va? Entonces, la eficiencia de OPC en contenedores ha sido mucho más que los graneleros, porque no tenían el espacio
para poder atracar. Sin embargo, logramos que ambas concesionarias lograran un acuerdo. Cuando hubiera disponibilidad en los muelles de OPC, también el granel se podría bajar, ¿verdad? Y hemos logrado, como le digo, mantener estas demoras de esta forma. Hoy la concesión tiene un ritmo de inversión, porque la inversión es desarrollo. O sea, OPC tiene que invertir obligatorios, 620 millones de dólares en los próximos 10 años, obligados, promedio de 60 millones de dólares al año. Puerto de Graneles ya invirtió sus 60 millones de dólares y después tiene que hacer otras inversiones adicionales de almacenamiento adicional para poder mantener sus materiales inorgánicos, ¿verdad? Se está haciendo la tercera inversión. ¿Los costos cómo andan con relación, por ejemplo, ahí nomás a Puerto Acuérdense que Barrios? los costos son competitivos y realmente el puerto que compite con Puerto Cortés es Santo Tomás de Castilla, que está en el Atlántico. Nosotros le hemos pedido, por ejemplo, a la Presidencia de la República, el tema de aduanas, que abran el puerto de Corinto, la aduana de Corinto, que se abra al público. ¿Por qué? Porque eso le da competitividad a los puertos. Tanto la carga puede pasar de Guatemala para Honduras como de Honduras para Guatemala, ¿verdad? Y eso lo que hace es crear eficiencia total. Mire, la vez pasada estuve en República Dominicana. Todos los aeropuertos de Dominicana son internacionales, son 9 aeropuertos internacionales, están concesionados unos, otros son privados, y ninguno tiene restricciones contra otros. Si usted quiere poner un aeropuerto a 10 minutos del otro aeropuerto, lo pone. ¿Cuál es el problema? Si es competitividad la que necesitamos. Aunque usted puede tener un contrato de concesión en Honduras, pero si va a Guatemala y baja un poco de precio, el puerto de Honduras tiene que ponerse las pilas y buscar ser competitivo en tarifas, tanto en graneles como en contenedores, ¿verdad? Hay un pliego tarifario, quien que lo provoca es Coalianza, no nosotros como superintendencia. O sea, nosotros tomamos ese contrato y lo regulamos y verificamos que todas las cosas estén en orden y en desarrollo. O sea, si los costos son altos, la culpable es Coalianza. Bueno, quien formula el contrato es Coalianza. Coalianza es el estructurador de todos los contratos de concesiones público-privadas. A nosotros nos pasan los contratos, nosotros le damos el desarrollo de los contratos que Coalianza firma con los concedentes y con los concesionarios. Perfecto. Unos mensajes antes de la pausa dice, hablan maravillas de la terminal de contenedores. El problema es que no llegan buques, porque los cobros de OPC son altos y se van a otros puertos como Santo Tomás de Castilla. Que sea un puerto rápido no significa que sea competitivo, el precio influye. Dice que un mensaje también lo responden después, después de la pausa. Terminar una cosa antes. Bueno, sí, vamos a la después de la pausa. Y luego otro mensaje dice, a los panelistas en Estados Unidos, dice, es una Vox Populi que la gente envía las armas en medio de los aires acondicionados, en la parte trasera de los televisores antiguos y en los compartimientos de los vehículos. Ello pese a que las empresas de envíos de encomiendas, cada vez que uno envía un paquete le cobran adicionalmente $4 por pasar la caja por sistema láser. Así que ojo a este asunto, dice aquí, mire, con relación a las armas. Vamos a una pausa comercial, hasta aquí este segundo segmento, regresamos en unos minutos. Estamos de regreso. Teleopinión, hace bien el Partido Liberal en oponerse a la inscripción de la candidatura reeleccionista de Juan Orlando Hernández, que repetimos ayer alzado vuelo en el Air Force One, Catracho para Francia y luego para Israel. Supuestamente en Israel van a firmar un convenio para el tema de los F-5, que Estados Unidos se ha negado a reparar y a repotenciar. Y no dice nada que ahí nomás en Nicaragua Vladimir Putin le ha regalado cantidad de aviones cazabombarderos a Daniel Ortega, además de eso tanques y helicópteros artillados. Entonces ahora van a buscar la ayuda de Israel para que repotencie y repare esos aparatos que están ya bastante dañados, bastante vetustos, los F-5 y además los A-37. Son aviones viejos, hay que decirlo, y si no lo reparan pues van a ser nada más que chatarra, pura chatarra. Tendencia en este momento, estamos en directo, 92% dicen que sí están de acuerdo, un 7% dicen que no. Bueno, continuamos, ya van a dar respuesta a los mensajes nuestros invitados del tema de la Empresa Nacional Portuaria. Antes está en línea Edgardo Menéndez, que él es presidente de los transportistas de carga, que tiene obviamente una opinión sobre este tema
sobre todo con relación al transporte de carga que sale de la aduana de Puerto Cortés. Buenos días, Edgardo Menéndez, le escuchamos aquí en el Foro Canal 10. Buenos días, Armando. Buenos días a los compañeros ahí, a William, a Vaquero y a Leo. Mire, ya le voy a decir una cosa. Están hablando bonito ahí, pero la realidad de las cosas entre nosotros que somos los camioneros, que tenemos, óigame bien, 106 conductores con medidas sustitutivas porque estos muchachos fueron los que protestaron este desorden. Gracias a Dios el presidente tomó una decisión sabia de desocupar esa situación de la aduana, porque eso es una cosa. El problema de la aduana es una cosa, no nos perdamos, ellos mismos dijeron que hay otros actores y entre esos actores somos nosotros. Óigame bien, nosotros no podemos entrar, y óigame bien, y William, escúchame bien esto, nosotros no podemos entrar a Puerto Cortés con un contenedor y salir con otro contenedor. Es imposible. En cualquier parte del mundo, en cualquier puerto del mundo, podés entrar y salir con un contenedor. Ahí es imposible la cosa, y yo le puedo decir una cosa. OPC hay que ponerla en orden, porque ella es la que se está agenciando mucho dinero con los atrasos, y la otra parte bien delicada, y este es problema de país, es que el puerto es demasiado caro, y no es el 5%, ni el 10%, ni el 30%. Mire, nosotros hemos comprobado cosas que nosotros hemos pedido mercadería, y ¿qué es lo que hacemos? Lamentablemente, como hondureño lo tengo que decir, la tiro a Puerto Barrios, y el costo es el 500, 600% más barato. Por favor, yo les voy a decir una cosa. El presidente, le hago un llamado, así como usted tomó la decisión de intervenir a las aduanas y que esos contenedores salieran, venga, siéntese con nosotros y le vamos a decir la realidad de ese puerto. Realmente la realidad de ese puerto es difícil para nosotros. No vamos a ocultar una cuestión. OPC ha mejorado, Armando, la salida de los contenedores. O sea, viene el barco y el barco se lleva el contenedor, y eso estamos de acuerdo que es correcto. El problema que tenemos es cuando ya nos toca sacar contenedores aquí. Imagínense, el mismo compañero Leo dice que es el 15% de los contenedores, 17,000, 18,000 contenedores, y con eso tenemos problemas. Y si queremos llegar a 1.800.000 teos, Dios mío, ¿cómo lo vamos a hacer? No lo vamos a poder superar. Otra cosa que dijo el compañero William, está obligado a invertir 60 millones de dólares al año. Dios mío, y ayer en un canal yo vi que lo único que han invertido son 80 millones, entonces quiere decir que tienen una deuda de 100 millones de dólares de inversión en ese puerto. Entonces no es que nosotros nos oponemos a estas cuestiones, pero realmente, si estamos viendo, esta es una situación de país. Señor presidente, usted venga y platique con nosotros, porque a usted lo están engañando, presidente. Aquí hay situaciones bien difíciles, Armando. Yo se lo digo a usted categóricamente, tenemos problemas, tenemos serios problemas en Puerto Cortés. El compañero Leo dice que la portuaria ha ganado 400 millones en este año, pero no nos pueden reparar una callecita que pedimos de acceso para no estropear ahí el paso de la gente de Puerto Cortés. No pueden arreglar una callecita que es como de 100 metros, por Dios santo. Fíjense que nosotros fuimos los que les dijimos, abran este portón porque aquí es el acceso para entrar más fácilmente. Y mire, óigame bien, un mes pasa abierta y 2 meses pasa cerrado. No, hombre, no puede ser esas cosas, hombre. Y estamos bufando que estamos agarrando 400 millones al año y no podemos reparar ni siquiera una calle de 400 metros. Óigame bien, la entrada a Puerto Cortés, el famoso pulpo. Nosotros les hemos dicho hasta la saciedad de ese problema del pulpo, que es la entrada de Puerto Cortés, de donde entramos nosotros con los camiones. Óigame, solo tienen una entrada, 2 entradas a veces y 2 salidas, y ahí se traba todo, hermano. Entonces nosotros necesitamos varias cosas. Inversión de tecnología, ahí en ese puerto, lo necesitamos solo en la entrada y la salida. Necesitamos, óigame bien, que pongan personal más. Entonces, como puede ver usted, de repente, le digo una cosa, Armando, si quiere vamos con compañeros de nosotros de transportistas y los llevamos ahí para que ustedes escuchen la realidad de las cosas. Pero no es que nosotros estemos en contra de todo, no,
simplemente también somos empresarios que hemos invertido en este país. Mire, antes nosotros hacíamos 3 viajes diarios de Puerto Cortés a San Pedro Sula sacando contenedores. Hoy hacemos, óigame bien, un viaje en 3 días. Entonces, ¿cómo se ponen a creer? No, hombre, hagan las cosas. Mire, presidente, le vuelvo a repetir, llámenos a nosotros y nosotros le vamos a decir la realidad de las cosas. Que no se deje estar ahí que lo están engañando al presidente. Simplemente una cosa es lo caro que es la portuaria, que es caro, OPC es carísimo y que va a sacarte competitividad al país. Me alegro cuando oigo decir a William que abramos las fronteras, abrámoslas y nos vamos a dar cuenta del desastre que tenemos. Si hay alguna pregunta más ahí, estamos listos. Perfecto. Aquí le van a aclarar, van a responderle ellos, Edgardo Menéndez. Bueno, mire, ha sido fuerte Edgardo Menéndez. Sí, bueno. Hablan bonito, dice ustedes, van bonitos. Oírlos hablar que hablan de 400 millones y no les han podido reparar ni 100 metros, dice una calle que está ahí. Obviamente, cerca de... y lo que dije don Armando al principio, somos renuentes al cambio. Cuando estamos en una zona de confort, no nos gusta que nos vengan a poner reglas, vamos a buscar cualquier tipo de excusas. Hay soluciones, podrían haber iniciativas por parte de los transportistas también. Hay muchas cosas que nosotros hemos pensado que pueden mejorar eso, un pool, un motor pool. Ahora existen herramientas tecnológicas que pueden manejarse en línea para ver. Ahora, ¿cómo atender, Leo Castellón, ingeniero, esas quejas, diríamos, que hay que atenderlas porque son los usuarios realmente al final? Los transportistas tienen 106, por cierto, conductores con medidas sustitutivas, dice. Él habla hasta de un pulpo ahí que hay en la entrada a Cortés. ¿Cómo se es que el pulpo se le llama al acceso, correcto, donde entran y salen los contenedores. Por supuesto que nosotros estamos siempre abiertos al diálogo. Don Edgardo, pues, interviene seguidamente en cuando estamos en foros, pero, o sea, no lo hemos recibido en la portuaria, ¿verdad? Entonces... ¿Y no lo pueden recibir? Por supuesto que sí. Si Edgardo mismo está participando en la campaña ahora política, él, pues, de un momento que llegue a ser una figura política en el país o que pueda llegar al Congreso, pues va a poder ver ¿Va a diputado? Sí, Edgardo va a diputado. Ah, no sabía. Entonces... Pero él conoce... no es que le quiere decir que está politizando el tema. Bueno, ¿De qué partido va él? ¿Por qué partido va? Partido Nacional. Ah, pero entonces de ese mismo partido, pues. Sí, pero bueno, él está diciendo muchas cosas que son correctas hasta cierto punto, pero que existen soluciones y que existen flexibilidades tanto de los concesionarios como de la portuaria para poder resolver. Él ha hablado en acceso que creamos. Por supuesto, tenemos ciertas condiciones en la portuaria que a veces nos limitan, que a veces nos permiten, y vamos manejando de acuerdo a la concesión esos accesos. Entonces, sí hay cosas que podemos hacer, sí hay cosas que podemos mejorar, pero necesitamos ponernos de acuerdo y que estas decisiones puedan beneficiar a ambas vías, ¿no? Entonces, sí yo entiendo que hay flexibilidad por parte del concesionario. Hay unos turnos de llegada que se llama, que regulan la llegada de un contenedor al puerto por horas, precisamente para ordenar el puerto por dentro, para que los buques se puedan cargar de acuerdo a ciertas horas. Entonces, eso ha venido a incomodar un poco también, porque no ha podido haber la coordinación. Pero se está trabajando en eso, por supuesto lleva un proceso de transición, que el puerto llegue a sus niveles máximos de competitividad. Ya vamos a ver esas imágenes de lo que era Puerto Cortés antes y lo que es ahora, pero mire, es bueno escuchar las quejas de los ciudadanos. ¿Por qué? Yo recuerdo en días pasados, no lo pensé que me dijo a mí, pero mire, nos denunciaron que aquí en Ecán, en San Lorenzo, hay una compañía que destruyeron la carretera. Exportaban, hierro, óxido de hierro, sí, correcto, y literalmente se pasearon en esa carretera. ¿Quién puso la denuncia? La deshicieron la carretera, porque como somos un país aquí donde no funcionan las instituciones, o sea, alguien debería vigilar, hombre, que esas rastras o camiones o lo que sea, o volquetas, lleven el peso que deben de llevar, pero no, iban hasta la pata, se pasearon, deshicieron la carretera textualmente. ¿Quién repara esa carretera ahora? El Estado, es decir, el pueblo. Unos cuantos deshicieron la carretera y nosotros tenemos que pagar gracias a las denuncias de la gente. ¿Qué hizo en ese caso, diríamos, la empresa nacional portuaria? O sea, la empresa nacional portuaria tuvo que haber dicho, óigame, esa rastra o esa volqueta trae demasiada carga, que no la vamos a recibir. Pero deshicieron textualmente la carretera. Es bien importante que hay que separar las cosas. Una cosa es la ciudad de Puerto Cortés, otra cosa es el recinto portuario. Son dos cosas distintas.
O sea, la infraestructura de la ciudad tiene que diseñarse a través de esa entrada. Por ejemplo, el pulpo que habla Menéndez, Es la entrada, entiendo yo que es la alcaldía que tiene que hacer eso. Exactamente. La Entonces, municipalidad. Entonces, la portuaria está pegada al pueblo, ¿no? Entonces, hay que arreglar los accesos, las entradas y salidas, porque Menéndez tiene razón. O sea, yo salgo del puerto y hay 200, 300 contenedores en línea que estorban la salida de Puerto Cortés hacia el público. Y por eso nos parece importante, Leo Castellón, porque y he escuchado quejas bastante de esas colas, pero kilómetros que se arman. Entonces, ustedes no han hablado con el alcalde Alan Ramos para ver cómo, porque es cierto, ahí no les corresponde a ustedes, les corresponde a la municipalidad o al mismo gobierno central a través del INSEP, Sí. o sea, para buscar una salida a ese problema. Sí, y lo que dice Edgardo es correcto. O sea, el puerto va a crecer, hablamos de triplicar la capacidad del puerto y la municipalidad busca las soluciones viales paralelas al crecimiento del puerto. Que se beneficia del puerto también. Sí, por supuesto, que se beneficie la el puerto principal y que se beneficiaria. beneficie la ciudad en su flujo. No me refiero a que se beneficia la municipalidad con ingresos que recibe del puerto. Sí, pero Sí, nosotros para- estamos en coordinación con ellos y se están buscando soluciones y tenemos soluciones. El tema es que el puerto está creciendo a un ritmo bien acelerado. Uno de los mensajes que usted leía, que el puerto pasa vacío, no es cierto. El puerto está en su máxima capacidad y por eso viene la ampliación ahora a construir los otros muelles. La OPC está por anunciar en los próximos días la construcción del nuevo muelle que va a dar paso a 2 buques más. Entonces, el puerto está en su máxima capacidad y ha aumentado el volumen de carga en 16% en los últimos 3 años. Y todo eso pues viene a generar un impacto en toda la cadena logística y en todo el colateral que tiene que ver Y con el si eso es transporte que cierto, llega al puerto. Si eso es cierto y usted dice que va a seguir expandiéndose, con mucho más razón, pues tienen que ver cómo ese pulpo lo deshacen y cómo hacen amplían los ingresos y salidas del puerto. Sí. Pedro Barquero. Sí, mira, la cuestión es la siguiente. Esta frustración que se le puede sentir a Edgardo es lo que yo te comentaba al inicio de que este proceso ha sido doloroso. Y esa frustración de los transportistas también fue de los importadores. Pero el mayor costo que teníamos nosotros eran precisamente los atrasos. El hecho de no sacar las mercaderías rápidamente implicaba que se tenían que pagar costos de sobreestadías a los dueños de los predios, a los dueños de los contenedores, etcétera, y eso era lo que te encarecía la operación considerablemente y lo que te sacaba fuera de competencia en la región centroamericana. Por eso es que ha sido una decisión acertada el nombramiento de esta comisión, que en una semana ya vemos la mejora. Si logramos llegar a niveles de eficiencia, de eliminar esos atrasos que hemos estado teniendo los últimos 2 años, eso es lo que nos va a hacer competitivos con respecto a la región centroamericana y eso es lo que va a hacer que vengan entonces los guatemaltecos, los nicaragüenses, los salvadoreños a mover su carga a través de Puerto Cortés. Pero el proceso no ha sido fácil. Ahora, ¿qué es lo que nosotros como sector privado estamos viendo ahorita? Que hay una intención de cambio en toda la cadena logística para que realmente coordinemos todas las actividades, nos pongamos las pilas todos y hagamos que esto funcione como debió haber funcionado desde un inicio. Que no lo pudimos hacer allá, sobre la leche derramada no se llora, trabajemos juntos de aquí en adelante y mejoremos toda la parte logística de nuestro país para realmente lograr los objetivos. Perfecto. Bueno, había unas preguntas antes de pasar con los videos que hablan de armas. ¿Cómo Sí, inspeccionan mire, eso de las es que armas? Eso es puramente un tema de banal. Yo lo comentaba a Pedro la semana pasada, que esta comisión está haciendo un trabajo muy bueno, porque lógicamente ha bajado el periodo de la estadía de los contenedores de 12 días a 1.5 días, ¿verdad, Pedro? Algo así. Sin embargo, hay que tener cuidado porque la aduana hace 3 años recaudaba el 50% de lo que recauda ahora. Hoy, la aduana de Puerto Cortés ha duplicado sus recaudos por impuestos. Entonces, la meta y el reto es ser eficiente tanto en la salida de los contenedores, pero también ser eficiente en el recaudo de los impuestos de gobierno. El tema de armas, de contrabando, Armando, es un tema ya de revisión, de buenos escáneres, de aparatos intrusivos que puedan revisar un contenedor vía rayos X y vía otra serie de formatos que nos pueda determinar qué carga viene escondida en otra carga, ¿verdad? Perfecto. Bueno, ¿qué era o cómo era Puerto Cortés hace 3 años? 3 años, ¿cómo está ahora? Tenemos ahí imágenes de que han habido cambios, obviamente. Lo que sucede es que hay que incluir a los diferentes sectores. Por ejemplo, Pedro Barquero mencionaba, hay alegría, hay, Eso era hace 3 años, diríamos, cuando satisfacción empezó.
Eso fue hace 3 años. Hace 3 años. No, esto fue hace un año Bueno, y medio año y cuando medio, ya sí. estaba en construcción. Ahí se mira el nuevo muelle que está en construcción. Y todo eso es parte de la construcción. Esta es la terminal de graneles. Esos hilos que se miran ahí, nada de eso existía anteriormente. Y también Los hilos. hay que, Sí, los hilos de almacenamiento de grano. Esa es la parte del muelle nuevo, pero también hay que aclarar algo. ¿va? El desorden interno primaba. ¿va? Habían vendedores de mango. Esto es la terminal de todo. graneles ahora, o como está hoy. Esto es ahora. Hoy, Sí. sí. Esa terminal, Armando, era lo que mencionábamos al inicio, que es lo que te va a evitar el tiempo, te va a bajar el tiempo de espera en Bahía de los barcos. Eran entre 25.000 y 30.000 dólares diarios. O sea que si un buque en Bahía se tardaba 10 días, te costaba entre $1/4 y $1/3 pagar ese atraso. Entonces, este muelle ha venido a bajar considerablemente ese atraso. Y eso ya sucedió hace 3 meses. Estos últimos 3 meses hemos visto la mejora en los tiempos de espera en Bahía. Pero Bueno, también están 2 imágenes del antes y después. Ahí está. La otra cosa también importante, Armando, de aclarar, que este puerto de graneles, que el del Grupo Logra, tomó el puerto con 3.000 toneladas métricas por día 3.000 toneladas métricas. de eficiencia. De Descarga. Ellos tienen una obligación de llevar el puerto a 12.000 toneladas diarias. Esa es la obligación contractual. ¿Y cómo está actualmente? Hoy están en 8.000 8.000 toneladas promedio diarias. ¿no? O sea que entre el próximo año tenemos que tener esa eficiencia al 95% mínimo, porque eso es lo que regula el contrato. ¿ah? Si no tiene una serie de penalizaciones el contrato en contra del grupo de que no tenga la eficiencia adecuada según el contrato de concesión. ¿no? De 3.000 a 8.000 han subido toneladas métricas. Sí. Y eso está Al día. medido ¿Y por buque. qué le diría David Ignacio William a aquellos sectores que se oponen a todo este sistema de concesiones? En este caso hablamos justamente de Puerto Cortés. Bueno, bien sencillo. 62 millones de dólares graneles. 620 millones de dólares a puerto de contenedores. 280 millones de dólares corredor turístico. 140 millones de dólares corredor logístico. Si sumamos esas cuatro operaciones, están hablando de más de 1.000 millones de dólares en concesiones. ¿De dónde las va a sacar el gobierno? O sea, la relación tiene que ser público-privada para una buena tarifa, eficiencia y que el gobierno tenga cero contingencia fiscal. Si nosotros tenemos una buena tarifa, competitiva con el resto de Centroamérica, y no tenemos contingencia fiscal y la plata viene de afuera, de inversiones extranjeras, pues bienvenida, porque el gobierno no tiene capacidad de endeudamiento, más a una tasa de inversionista. ¿no? Estaríamos esperando préstamos del BID al 0.25% a 40 años, pero cada préstamo tarda 4 o 5 años para que pueda ser elegible el país y que se pueda desembolsar. Perfecto. Que me dicen hay un tremendo accidente, bueno, el accidente en el vuelo de las Fuerzas Armadas, si no hay policías ayudando, sin planificación urbana no saldrán a flote. Hay me tenía unos mensajes con unas consultas. El naviero busca puertos rápidos y precios competitivos. Bueno, Y es lógico. el naviero, aquí lo que tenemos en competitividad del país y que lo que tiene que trabajar el COEP, Cámara de Comercio, que hay un precio que los navieros han colocado en la tarifa adicional al flete marítimo de $350 que no hace competitivo Puerto Cortés. No es el precio de operación de un operador del puerto, sino que el naviero le está colocando una sobretarifa al flete marítimo, digamos, a la salida de Puerto Cortés de $350. Eso crea una negativa en la competencia en contra de los otros puertos del resto de Centroamérica. Pero ese trabajo tiene que hacerlo el naviero junto con la empresa privada para poder hacer mucho más eficiente y mucho más competitivo la tarifa de los puertos. Aquí me dicen por qué no pasar de canal verde en vez de rojo a empresas que a su historial de importadores tienen un récord limpio, sin ajustes en los últimos 3 años, y a los importadores de materias primas y productos agrícolas. Eso es lo que se está haciendo, Armando, eso es parte de lo que se está haciendo precisamente. Se está tomando en cuenta el historial, pero esto tiene una semana, por eso es que probablemente mucha gente todavía no se ha enterado. Pero el punto es que ya se está viendo el historial de los importadores y las personas que tienen un historial limpio, que nunca han tenido un reparo, que nunca se les ha encontrado nada indebido, entonces esas personas van a pasar directo a Canal Verde.
y los que se van a quedar en Canal Rojo van a ser únicamente las personas que han tenido algún tipo de problema en el pasado. Es importante mencionar los controles. Los controles no se van a perder con este cambio, Armando. Todo lo contrario, van a ser mejores controles. Por ejemplo, las nuevas tecnologías te permiten ahora revisar un contenedor en menos de un minuto y lo puedes ver de vía remota. Puedes tener el aparato en el puerto y puedes tener una persona en Ciguatepeque, Comayagua, Tegucigalpa o La China, si tú quieres, haciendo la revisión, para evitar que la persona físicamente esté ahí y que no la puedan sobornar, que no la puedan intimidar, etcétera. Y esta nueva tecnología te permite identificar más fácilmente drogas, armas, cualquier tipo de contrabando. Inclusive hay unos software que hasta te cuentan las cajas que vienen adentro del contenedor. ¿Qué es lo que te va a dar esto? Eficiencia. En vez de que tengamos que abrir el contenedor, descargar todo el producto, revisar una por una las cajitas y volverlo a meter al contenedor, en menos de un minuto va a pasar por un aparato y solo si se encuentra algo anormal, entonces ya se procede a una revisión un poco más minuciosa. Perfecto. Bueno, todos estos vehículos son nuevos, se mira. Todo es nuevo. Parte del equipamiento. Entonces, la terminal de contenedores es esta donde se miran obviamente los contenedores y eso es las grúas, parte del equipamiento de esos 80 millones de dólares que hablaba el ingeniero Williams en la terminal de contenedores, y ahí vemos la terminal llena de barcos, llena de contenedores. O sea, estamos... Eso es ahorita. Sí, esto fue hace unos días. Casi a diario eso, realmente. Y decía Ignacio Williams también que antes había muchas ventas y toda cuestión era un desorden al interno. Armando, mira, hay otra cuestión importante y para aclararle a mi amigo Ricardo, ¿por qué no ha iniciado, digamos, OPC su muelle, su ampliación de su muelle, cuando tiene una obligatoriedad de hacerlo? Porque también el gobierno se traba. Ellos tenían esperando una licencia ambiental casi 2 años para poder hacer este muelle. Entonces ya la licencia ambiental ya se le otorgó, después de una reunión con el ministro de Serna, con una operación funcional que han hecho ahora en mi ambiente, que pone una garantía bancaria mientras usted empieza a crear su licencia funcional, ha logrado que se destrabe este producto y podamos ya iniciar, creo que en enero arranca esta construcción, que es una obra masiva, va a generar mucho empleo, mucha inversión, y vamos a duplicar la capacidad, como dice Leo, de atraque para que el muelle siempre tenga disponibilidad y eficiencia. Perfecto. Bueno, estos son algunos de los cambios que se han estado dando en nuestros puertos. Hablamos hoy solamente de Puerto Cortés, pero también incluye el Puerto Castilla y Puerto del Enecán, que por cierto, ese puerto de Enecán se vino en su momento, pues, hay que decirlo, se vino a pasear en Amapala, ¿va? Quizás debieron haber hecho inversión en Amapala. Eso fue en el gobierno, creo que fue de Juan Alberto Melgar Castro. Son los genios consultores de estos organismos internacionales que propusieron que se hiciera un puerto ahí en Enecán, en San Lorenzo, que al final no dio los resultados que se esperaba. Mejor hubieran hecho esa inversión en Amapala, que en Amapala tiene las aguas más profundas, de las más profundas que hay en esa zona del Pacífico, al extremo que países como Corea del Sur, como la misma China, están tratando de invertir, pensando en invertir en Amapala, únicamente que lo quieren hacer una inversión ahí de miles de millones, pero que también se construye un ferrocarril interoceánico que vaya desde Amapala hasta Puerto Castilla. Pero como aquí somos rencos de la cabeza, nos parecen estos proyectos imposibles, ¿verdad? Usted está hablando, no habla ni de 500 kilómetros, 500 kilómetros de línea ferroviaria. ¿Sabe que en China acaban de construir ya un tren, bueno, hace algunos años, que va para el Tíbet? ¿Sabe usted qué es el Tíbet? El Tíbet es la región más alta del mundo, le dicen el techo del mundo, y hasta allá construyeron un tren los chinos. ¿Qué le parece? Y habla usted de miles y miles de kilómetros, y aquí no podemos hacer un trencito de 400 kilómetros. Nos parece imposible. Con esto más, ¿sabe que desde que estaban las compañías bananeras, la Tela Railroad Company, la Standard Free Company, construyeron casi líneas férreas hasta Comayagua, está todo el plan hecho. Llegaron hasta Pimienta, Potreríos, todos estos lados, y hay planes, ya habían planes para llegar hasta Comayagua. O sea, no sería mucha la diferencia, pero como aquí le repito, aquí somos atrasados, somos rencos de la cabeza, no podemos impulsar un proyecto de gran envergadura si no es que vengan los japoneses a hacerlo, o los alemanes, o los chinos, etcétera. Todo el tiempo dimos detenido, ya ve ahora el mismo Puerto Cortés, está mejorando, se supone, porque se lo dimos a extranjeros que lo manejaran. Fuimos incapaces de nosotros, cuando lo manejaba los hondureños con la empresa nacional portuaria, de poder mejorar esos puertos. Así somos los hondureños.
Vamos a otra pausa comercial y regresamos con más aquí en su Foro Canal 10. Regresamos con Armando Villanueva y sus invitados. Foro Canal 10, la actualidad hondureña al día. Teleopinión hace bien el Partido Liberal en oponerse a la inscripción de la candidatura reeleccionista de Juan Orlando Hernández. Marque la A para el sí, la B para el no. Estamos en directo, estamos en vivo. Por cierto, ayer ha arrancado ya de manera plena el aeropuerto de Palmerola, al igual que el centro cívico gubernamental aquí frente a la Casa Presidencial. Se hablaba de que este aeropuerto de Palmerola nunca iba a arrancar porque había, algunos sectores decían que era un proyecto para tapar el ojo al macho, que era para desviar la atención porque que nunca que construyeran el aeropuerto. Pero bueno, ya ayer vimos la maquinaria ahí, cantidad de maquinaria en Palmerola para comenzar a construir lo que será la nueva sede de la Fuerza Aérea Hondureña, la Escuela de Aviación, y obviamente la nueva terminal del aeropuerto que estará en Palmerola. Así que viene Palmerola, Palmerola viene, como dicen, y nadie la detiene. Así que todo esto poco a poco va a obligar al cierre de Toncontín. Querramos o no querramos, va a ser imposible que Toncontín se sostenga únicamente para vuelos nacionales, y eso hay que decirlo claramente. Aquellos que vuelan, que viajan en avión a San Pedro Sula. Hay gente, empresarios o varias gente que viaja solamente en avión a San Pedro Sula, y para ellos sí va a ser un problema porque moverse de aquí a Comayagüe, de Comayagüe, mejor irse de un solo en carro. Así que van a ser los principales perjudicados, pero por lo demás, ese aeropuerto hoy sí viene en serio. El aeropuerto de Palmerola, y también a los toncontineros nostálgicos que les decimos, que pasan añorando de Toncontín, cómo nació Toncontín, aquellos años, en los años 20, cuando vino a aterrizar ahí Charles Lindbergh. Ya eso va a quedar únicamente en recuerdos. En recuerdos. Toncontín tendrá que desaparecer porque difícilmente, le repito, va a poder sobrevivir. Es paja que Toncontín va a seguir existiendo con Palmerola ahí. Olvídese de eso, quizás va a durar 1 año, 2 años, después va a tener que desaparecer. Nosotros únicamente le decimos lo que va a pasar. No estamos diciendo que estamos de acuerdo en que Toncontín desaparezca. Yo creo que debería quedar para vuelos nacionales, pero va a ser bien difícil. Le hablo en términos de números. Los números 2 más 2 son 4 y punto. Y lo que va a hacer que Palmerola exista va a ser en los ingresos. Quisiera aclarar algo, Armando. Mire, Toncontín queda operando para vuelos nacionales. San Pedro Sula, Tegucigalpa. Tegucigalpa, La Ceiba. Tegucigalpa, Roatán. O sea, lo que hay que disminuir es la terminal, porque la terminal va a quedar demasiado grande para 4, 5 o 7 vuelos nacionales que se hacen todos los días. Entonces hay que hacer una terminal pequeña y usar esa terminal para otras cosas. Ojalá se pudiera, yo lo dudo. Porque la pista puede mantenerse en buen estado, así como La Ceiba. Así que La Ceiba es el aeropuerto que más operaciones diarias hace, pero son operaciones nacionales. Es correcto. Ojalá que se mantuviera para vuelos nacionales Toncontín, yo lo dudo. Pero bueno, sabe que hay un video que se ha vuelto, creo, viral. Ayer me lo enviaron como 5 personas, hoy me lo han seguido enviando, de un asalto que se da, que alguna gente lo atribuye, que es aquí en el bulevar, en el nuevo túnel que está, que acaban de abrir acá en el Juan Pablo II, y no es cierto. Mire, eso no, mire, ve el asalto, ve usted, el tipo cómo le revienta la ventana y ve la moto y asalta. Eso no es aquí. El McDonald's que usted ve al fondo, ya el rótulo, sí. Eso nada que ver con... Véalo bien, yo le digo que yo lo vi muy despacio. Me dicen, unos me dicen que es en México, otros que es en Perú. Lima, Perú. Sí, sí. Y además ya días anda, pero alguna gente, no sé con qué intención, lo han distribuido por todas las redes, ¿va? Por todas las redes, eso por un lado, por el otro. Mira, asaltos se dan en... Sí. Mire, el otro día, creo que era Marlon Lara, me contaba que venía un poquito así, atemorizado, venía llegando de Buenos Aires, en Argentina, y le contaba a una pareja ahí que los asaltaron, ahí fueron al teatro en el propio centro de Buenos Aires, ahí los asaltaron, les robaron todo, ¿va? Eran turistas igual que ellos. La vez pasada tuve un par de pastores evangélicos acá, oiga bien, uno de Argentina y otro de Uruguay, y hablaban cómo están asaltando en esos lugares ahí, y sabe que dijo él inclusive, es más, ni voy a decir aquí, ¿sabe por qué? Dijo, porque van a aprender cómo asaltan allá, dijo, cómo se roban los carros, cómo extorsionan, y esto es un mal que sobre todo en Latinoamérica, pero alguna gente se quiere ensañar que es un problema exclusivo de Honduras, y no es cierto. Ahora, le aclaro, ese video
ese video no es en Tegucigalpa, pero alguna gente lo está distribuyendo. Ayer me lo mandaron como 10 personas. Es como la vez pasada había otro video de unos soldados que están golpeando a un muchacho. Lo están golpeando, pero casi, como dicen aquí, malmatándolo, ¿verdad? Y ese video no es de las Fuerzas Armadas de Honduras. Eso fue hace como 6 meses, creo que fue. Y después usted ve bien el video, son del ejército de Guatemala. Usted ve inclusive las insignias ahí, que no son de Honduras, inclusive hasta el tipo de armas que utilizan no son del ejército de Honduras, pero alguna gente como el objetivo de no sabemos qué es lo que buscan, si desprestigiar más a las Fuerzas Armadas, en este caso de ese video, y en este caso le hablo, no es Tegucigalpa. Obviamente en Tegucigalpa asaltan, no estamos diciendo que no asaltan y todos los días y a diario, y matan a gente por darle un celular, como todo el mundo sabe. Solamente les digo, ese video no es de Tegucigalpa. Hasta aquí este nuevo segmento. Regresamos en unos momentos con la parte final aquí en su foro Canal 10. Con Armando Villanueva y sus invitados. Foro Canal 10, la actualidad hondureña al día. Estamos en la parte final. Teleopinión. Hace bien el Partido Liberal en oponerse a la inscripción de la candidatura reeleccionista de Juan Orlando Hernández. Marque la A para el sí, la E para el no. Estamos en directo, estamos en vivo aquí en su foro Canal 10 esta mañana. 91% dicen que sí, 8% dicen que no. Se nos había ido por alto, murió ayer doña Irma Costa de Fortín, una señora emblemática en nuestro país. Fue la primera mujer ingeniera en Honduras, fue la primera presidenta del Comité Central, la primera presidenta de un partido político en Honduras. Fue además de eso la primera directora del CUEC, el Centro Universitario de Estudios Generales, el CUEC, y una mujer emblemática, fue además constituyente, quiere decir redactora de la actual Constitución. Pero claro, mire, ella no figuró en grupos de derechos humanos. Les juro que si hubiera estado ahí fuera un escándalo en este momento su muerte. Pero como esta también fue miembro del Partido Nacional, y dicen, es de derecha, nadie hace alarde de la señora murió. Hubiera sido de aquel otro lado, pues en este momento ahí estuvieran ya inclusive manifestaciones a favor, mire que murió, que no sé qué cuánto, ¿no es qué? Porque en Honduras todo, desgraciadamente, lo vemos desde la óptica político-ideológica, y no debe ser así. Esta señora, mire, es una baluarte de género en el tema de las mujeres. Fue la primera en muchas cosas en nuestro país. Desgraciadamente no ocupa el sitial que debería ocupar. Hablamos de términos de género. En términos de género, una mujer que fue la primera en muchas cosas. Además de eso, fundadora de una universidad muy prestigiada en nuestro país, la Universidad José Cecilio del Valle, fundadora y primera rectora de esa universidad. Pero le repito, aquí todo lo vemos, las cosas las vemos desde la óptica político-ideológica, pero ella se merece un mejor sitial en el tema de la lucha por los derechos de la mujer en nuestro país. Bueno, se nos fue el tiempo. Decías, Pedro, tenías algo con el tema de la... Sí, es que es importante lo que es la figura de las APPs. Las asociaciones público-privadas nos dan la oportunidad de poder hacerle frente a grandes inversiones que el gobierno de la República no tiene los recursos para hacer. Entonces ahí es donde es importante que las empresas privadas se puedan asociar con el gobierno de la República para poder invertir estos montos de 500 millones, 600 millones, 800 millones de dólares que de otra forma no tendría el gobierno. Te doy un ejemplo, la concesión del aeropuerto en Comayagua. Es una empresa hondureña asociada con el segundo mejor operador de aeropuertos de Europa. Eso nos va a traer un nivel de eficiencia y de manejo de las operaciones, no solo para Honduras, sino para Centroamérica, y nos va a traer también muchas líneas aéreas europeas. O sea que esto va a ser una puerta al mundo que nos va a dar la oportunidad también de poder tener costos de tickets de avión más baratos. O sea que toda esta figura de las APPs definitivamente que es buena. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sí, asegurarnos de manejarlo bien, asegurarnos de que los procesos sean transparentes, evitar que haya corrupción en medio de los procesos y asegurarnos que sean eficientes en tiempos y que sean eficientes en costos, y que la población sienta esas eficiencias y esos beneficios para que realmente tenga sentido. Perfecto, muchas gracias. David Ignacio Williams. Bien, no, Armando, muchas gracias. Yo creo que el país va por buen camino, que es bien importante todos estos desarrollos que se han estructurado a través de alianzas público-privadas, por inversiones públicas, están dando los resultados. O sea, es muy difícil que un contrato que se firme hoy, mañana parezca ya terminado, ¿verdad? O sea, hay un proceso entre la estructuración, el cierre financiero y la ejecución de la obra, ¿verdad? Y lo que estamos logrando es un mejor país cada vez, pero tenemos que tener actitud positiva para poderlo lograr. Con actitud negativa no vamos a llegar a ningún lado, y lo que estamos viendo
y acompañando la visión del presidente de la República para desarrollar todos estos proyectos que él se ha puesto como meta. Perfecto. David Ignacio Williams, que es el presidente de la Superintendencia de las Acciones Público-Privadas o concesiones que hace el Estado. Señor gerente de la Empresa Nacional Portuaria. Bueno, don Armando, agradecerle por compartir todas estas opiniones. No podemos negar que el país en este momento está pasando por una construcción masiva de infraestructura. Estamos hablando de puertos, aeropuertos, carreteras, que eso se extiende también en la región. Y la visión del presidente es clara, convertir Honduras en el eje logístico de la región, y va encaminado, y todo esto va unido de todo ese esfuerzo. Hay construcción en este momento en puertos, en carreteras, en aeropuertos, y todo esto pues viene a conjugar esa visión. Por supuesto que tenemos que cambiar, vamos en camino a ese cambio, tenemos que pasar por una evolución. Los puertos pues en la medida del tiempo también tienen que ir cambiando, tienen que ir evolucionando, y nos tenemos que poner a tono, y eso ha sido a través de las concesiones de alianzas público-privadas. Entonces, sí consideramos que vamos por buen camino y vamos a seguir en ese proceso para mejorar y para ser más competitivos, que va a traer estos efectos colaterales que van aunados al mejoramiento de la economía en general del país. Muchas gracias. Él es Leo Castellón, gerente de la Empresa Nacional Portuaria, acompañado de David Ignacio Williams, presidente de la Superintendencia de Concesiones, y de Pedro Barquero, secretario o director ejecutivo de la Cámara del Comercio e Industria de Cortés. Gracias a nuestros invitados esta mañana. De nuestra parte solamente decimos, este proceso de concesiones no es un invento de Honduras. Es un proceso que se ha puesto en práctica en diferentes países, no solamente en Latinoamérica, en países europeos, inclusive en Cuba. Hay muchos proyectos de concesionamiento, pero lo importante es saber utilizar y hacerlos transparentes. Chile es un ejemplo de eso, porque el Estado no cuenta con recursos para ejecutar una serie de proyectos, pero Honduras es un país que debe saber aprovechar este programa de concesiones para poder sacar adelante sobre todo sus puertos, aeropuertos y carreteras. Y debemos apoyar eso siempre y cuando se manejen de manera transparente y diáfana. Gracias, continúe con nosotros. Segundo viene Francisco Javier Mejía con más de noticias, Canal 10. Buenos días. De lunes a viernes, Foro Canal 10 con Armando Villanueva. Los acontecimientos